necesitamos la limpieza del Señor. Gloria a nuestro Dios. Mis amados hermanos, la palabra de Dios nos enseña que nosotros somos ahora el templo y la morada del Espíritu de Dios, y que cada uno de aquellos que tenemos a Jesús dentro de nuestro corazón, desde el momento en el cual creísteis, dice la palabra de Dios, fuisteis sellados. Eso nos da una enseñanza pura de que usted y yo somos propiedad de Dios, y que somos ahora parte de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Que ya no somos nosotros, sino que Él es el que guía, el que dirige nuestra vida, por lo cual, hermanos, si somos propiedad de Él, necesitamos entonces que Él haga su voluntad en nosotros. Pero para que Dios haga su voluntad en nuestra vida es necesario dejar que Dios limpie lo que no sirve en nosotros. Amén. Sucedió en el templo, cuando Jesús vino a su ministerio en la tierra, sucedió este caso. El Señor visitó muchos lugares, el Señor visitó muchas casas, pero un día decidió visitar su templo, el templo que los israelitas ocupaban, hermanos, primero fue hecho con un fin, en que allí se inmolaran sacrificios, en que allí fuera un lugar de reunión, en donde Salomón le pidió a Dios que cuando el pueblo estuviese en necesidad y se acercara a ese lugar y que se congregaran allí, dice, y se humillaren y su rostro, dice, y clamaren a ti, tú los oirás desde los cielos y oirás su oración y les concederás el deseo de su corazón. Ese es el fin con el cual se dedicó el templo. Aunque no era el templo de Salomón al cual Jesús llegó al templo que fue reedificado después del cautiverio de Israel en Babilonia. Pero ese templo no había perdido el fin, no debería de haberlo perdido. Fue hecho con el fin de que allí estuviera el arca del testimonio, que el pueblo se reuniera, que adorara el nombre de Dios allí. ¿Qué quiere decir? Que era un lugar para dedicarlo a ¿quién? A Dios. Era un lugar para glorificar el nombre del Señor. Así usted y yo en este tiempo, si la palabra de Dios dice que nosotros somos la morada del Espíritu Santo, que tenemos un sello de Dios en nuestros corazones, quiere decir, mis amados hermanos, que también Dios, a la hora que quiera, puede venir y limpiar nuestras vidas si tenemos cosas que no son agradables a Él. Es algo muy duro, muy quizás de las cosas más difíciles, dejar que Dios quite de nosotros lo que no sirve. ¿Estamos de acuerdo en eso? Cuando nosotros, hermanos, vemos este pasaje bíblico, muchos relatan que fue un momento en el cual el Señor tuvo un estado emocional de enojo por la forma como se expresa, por lo que hace, mas sin embargo lo que el Señor quería era que el pueblo, hermano, despertase dentro de su corazón un deseo de ser no religioso, de no confundir lo uno con lo otro, sino de tener, hermano, una definición para qué era el templo. Lo que el Señor quería era que se dieran cuenta qué estaban haciendo con lo que ellos decían ser sagrado. Parece ser que no estaban haciendo la voluntad de Dios. Ahora, hay una noticia: su cuerpo y su vida y la mía ya no son nuestros, son para Dios. Y por lo cual debemos dejar que el Señor haga en nosotros lo que Él quiere. Y debemos de utilizar lo que Dios nos ha dado en nuestra vida para glorificar el nombre del Señor. Vean lo que dice el versículo que acabamos de leer, capítulo 21 del Evangelio según San Mateo. Y yendo, entró Jesús, así dice, ¿verdad? Capítulo 21, versículo 12. Y entró Jesús en el templo, ¿de quién? De Dios. Y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. La pregunta es, hermano, si dice que era el templo de Dios, ¿pero qué había allí? ¿Qué se hacía allí? Parece ser que se hacía lo contrario de lo que fue en primer lugar para lo que fue hecho en sí. ¿Para qué fin Dios permitió que se construyese el templo? ¿Con qué fin se hizo? Ya se había cambiado. Así muchas veces el hombre se le olvida. El hombre es creación de Dios. ¿Estamos de acuerdo en esto? Todo.
no solo los que estamos aquí, todos fuimos creados por Dios. Eso no se lo vamos a negar a nadie, ¿verdad? Toda criatura, hermano, y aquel que anda matando, aquel que anda haciendo pecado, Dios lo hizo. Sí, Dios lo hizo, pero ¿cuál es el problema? El problema es que se les ha olvidado que dependen de Dios, que Dios los formó, que Dios los creó para un propósito. Ese es el problema, lo que le sucedió a Israel. El templo no era para vender ni comprar. El templo no era para, hermano, para utilizarlo como un mercado. Así la vida del hombre en este tiempo está siendo utilizada por el hombre para otro fin por el cual Dios lo formó y lo creó. Dios le dio vida a todo ser humano, sí, pero no todo ser humano hace lo que Dios quiere. Así había hecho Israel con el templo. El templo dice que era el templo de Dios, en donde estaba el arca del pacto, en donde estaba el testimonio, en donde estaba el sacerdote e inmolaba sacrificios para la gloria de Dios. Pero llegó un tiempo en donde ese templo perdió su identidad y fueron metiendo cosas que ya no eran conforme a la voluntad de Dios. Así es la vida del hombre. Usted ve todos los niños, todos cuando están pequeños, tienen una edad que se le conoce como la edad de la inocencia, ¿verdad? En esa inocencia el niño cree todo lo que se le dice, pero conforme va él creciendo y si no es bien instruido, va haciendo las cosas incorrectas que ve, quizás de los padres, quizás de los amigos, quizás de los vecinos, y se va degenerando aquello que era bien bonito, ¿verdad? Así le pasó al pueblo de Israel. Empezó a utilizar el templo para lo que no era. Entonces, ¿qué tiene que pasar, hermano? El Señor va a venir y va a demandar a todo hombre qué ha hecho con la vida que Dios le dio, como vino al tiempo de Israel a enseñarle: esto que se está haciendo aquí no es correcto. La vida que Dios le ha dado al hombre, la vida que Dios le ha dado al vecino, no es para que la pierda, no es para que viva como quiera. Esa vida un día Dios le va a demandar: vaya, ¿qué has hecho con lo que yo te di? Lo mismo que está haciendo con el templo. ¿Para qué están utilizando el templo? Lo están utilizando para vender. Lo están utilizando como mercado. Así Dios le va a decir al hombre: ¿qué hiciste con todos los años que te di de vida? Ay, que no me quedó tiempo de congregarme. Es que eso de estar en la iglesia a mí no me gustaba. Eso es muy religioso, si era muy aburrido, si hasta pocos llegaban. Pero ¿qué hiciste? ¿Y qué va a pasar, hermano? Si no se dejan que Dios limpie sus vidas, lastimosamente están utilizando lo que Dios les ha dado para otro fin. Así como este pueblo. Dice que el lugar en el cual Jesús entró fue al templo de Dios. ¿Y qué halló allí, hermano? Versículo 2. Echó fuera todos los que vendían y compraban. Ahora, esto debe de suceder en nuestras vidas. ¿A cuántos ya nos visitó el Señor Jesús? ¿Cuántos ya tenemos a Jesús dentro de nuestro corazón? ¿Y qué fue lo que hizo? Darle vuelta a las mesas, ¿verdad? ¿Qué más hizo el Señor cuando vino a su vida y a su corazón, hermano? Quitó lo que no servía, lo limpió. Eso es lo que Dios quiere, hermano. Así es que si Dios está quitando de nuestro corazón, arrancando, usted dirá: hermano, viera aquí que me están pasando cosas que yo como que no entiendo lo que me está pasando. Parece ser que ha llegado quebranto a su vida, ya sea en una cosa, en una otra. No se preocupe, es Jesús que ha llegado a su vida para limpiarlo. Amén, hermanito. Es Jesús que está haciendo una obra nueva en su vida. Es Jesús quien está obrando en su corazón, sí. ¿Para qué? Para hacer su voluntad. Él llegó al templo y dijo: bueno, aquí no están haciendo mi voluntad, aquí están vendiendo. La habían convertido en un mercado. Y cuando el hombre hace eso, ¿qué quiere decir? Que cuando yo utilizo lo que Dios me ha dado para otro fin, ¿sabe qué estoy haciendo? Me estoy convirtiendo en una cueva de ladrón. El lugar que Dios quiere, hermano, el corazón del hombre debe de ser para Dios. Pero si el hombre no utiliza su corazón para Dios, se ha convertido ese corazón en qué? Es bien duro, pero ahí lo dice. ¿En qué se ha convertido? Si Jesús viniese y le decía: vaya, vamos a ver qué hay en el corazón del hombre, ¿verdad? En el corazón del hombre debe de estar dedicado a Dios. Pero va encontrando el Señor en qué? Ventas. Y no ventas del mercado, hermano, sino cosas que no son agradables. ¿A dónde? En el lugar donde debe de estar Dios.
¿Qué cree usted que va a decir? El lugar mío lo han convertido en cueva de ladrones. Porque se han adueñado de lo que no es de ellos. ¿Cuál era el problema de los que estaban allí? Que habían agarrado un lugar, que ¿para quién era ese lugar? Para Dios. Pero que se adueñaron ellos de ese lugar, ¿y qué hicieron? Lo que ellos querían. Así sucede con el hombre. Dios le ha dado la vida al hombre, Dios le da el respirar, Dios le ha dado su corazoncito, pero el hombre se ha adueñado de eso y se ha convertido, ellos han usurpado el lugar de Dios. Entonces, mire qué palabra más dura la que el Señor les dice. El Señor, hermano, para purificar aquello, ¿qué tiene que hacer? Quitarlo. Por eso dice, hermano, que el relato que volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. ¿Qué había allí? Mercado. Como ya se había degenerado el culto al Señor, porque ya se había convertido en un lugar de hacer negocio. Hermanos, la iglesia no debe de ser un lugar para canjear. Y no solamente la iglesia, su vida y la mía no están en venta. Ni para cualquier cosa. Cuando me refiero a esto, estoy diciendo, hermano, hermano, entonces no hay que, si usted tiene un negocito, no estamos hablando de eso, estamos hablando de que nuestra vida, hermano, tiene un valor. El valor que tiene es la sangre de Cristo y solo sirve para glorificar al Señor nuestra vida. Claro, usted se puede desarrollar en cualquier área secular, en su trabajo, en lo que sea, pero para glorificar a Dios. El problema es cuando cambiamos nuestra vida para otra cosa, como cambió el pueblo de Israel su templo. Su templo ya, el rito ya se había vuelto, hermano, un negocio, ¿verdad? El que venía, hermano, y no tenía como quería sacrificar una ave, ya la compraba allí mismo en el templo. ¿Qué era eso? Ya era negocio. Se perdió el fin del templo. No solamente eso, habían tomado un lugar para lo que verdaderamente no había sido dedicado. Bueno, aquí se vende, dijeron, aquí vendamos palomitas, ¿verdad? Aquí si alguien viene ya le facilitamos. ¿Usted quiere que sacrifiquen un ave? Aquí está, mire, al 2 por 1 le decían. Imagínense, hermano. Así hace el hombre con su vida. La vende al pecado. Cuando su vida debe de ser, ¿para quién? Para Dios. No, hermano, es que eso de la iglesia es muy aburrido. Ajá, lo que pasa es que has tomado lo que Dios te ha dado para otra cosa. Ese es el problema. ¿Qué va a pasar cuando Dios venga? Lo mismo que le pasó a Israel en el templo. Ahora, bendito Dios por aquellos que ya dejamos que el Señor vaya y volque las mesas. ¿Cuántos hemos dejado que el Señor limpie y purifique nuestra vida, hermanos? ¿Qué pasó entonces? Que el Señor está purificando nuestros templos. Y está bien, hermano. Mire, cuando el Señor venga y hable a través de su palabra, lo exhorte, lo edifique, no diga, el pastor por mí lo dijo, es un gran sinvergüenza, como conoce que tengo esos problemas, habló de aquello, habló de lo otro. No, hermano, es Dios que ha llegado a tu vida, ¿a qué? A volcar las mesas. Es Dios que ha llegado a mi vida y me está diciendo, vos sos un gran sinvergüenza, mira, en vez de glorificar el nombre del Señor, estás haciendo esto, estás haciendo lo otro. ¿Sabe cómo debo de recibir eso? Como que el Señor está llegando a mi vida, ¿qué? A quitar lo que no sirve, a purificar mi vida, a purificar ¿para qué? Para que me dé yo a Él, para que entienda que mi vida no es para mí, sino para la gloria de Él, como el templo de Israel. El templo era para Dios. ¿Pero para qué lo ocupaban? Para venderla. Así es la gente. La gente vive su vida para ellos. No, hombre, estamos tranquilos. Y caminan como que si la vida es de ellos. Les tengo una noticia, su vida no es de nadie más que de Dios. Y si usted la ocupa para otra cosa, un día Dios va a decir, tú ya no eres una propiedad mía, tú eres cueva de ladrones. ¿Por qué? Porque has ocupado lo que es mío para otra cosa. ¿Para qué habíamos ocupado el templo? Para otra cosa, ¿verdad? Ahora, dice el versículo que acabamos de leer en el... ¿Me ayudan? En el 12 estábamos, ¿verdad? Volcó las mesas, ¿qué más? De los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Ahora, dice el versículo 13. Y les dijo, el Señor cuando va a limpiar nuestras vidas, nos va a hablar y nos va a dar las explicaciones del por qué. ¿Qué era lo que pasó ahí? Ahí está la explicación del versículo 13. Y les dijo, escrito está, mi casa. ¿Por qué dice mi casa?
Porque no para eso lo habían construido, pues. Entonces, si a la gente anda diciendo, no, si yo creo en Dios y Diosito acá, Diosito allá, entonces les digo algo, su vida no es suya, es de Dios. Pero ¿qué es lo que pasa con la vida del hombre? Para que no hace la voluntad de Dios, hacen lo que ellos quieren. ¿Qué estaban haciendo con la propiedad de Dios? Lo que ellos querían, lo que ellos les beneficiaban, lo que les convenía. Así hace la gente. La gente hace lo que le conviene y no hace la voluntad de Dios. Entonces dice el versículo, escrito está, mi casa de oración será llamada, casa de oración será llamada, mas vosotros, ¿qué quiere decir? El lugar, Dios no estaba en contra de que yo hubiera un templo, no. Dios vio ese lugar y dijo, aquí dicen que es el templo, y el templo es para mí, pero vosotros, ¿qué les dice? ¿Quiénes lo han arruinado? Ellos lo habían arruinado. Es Dios quien le arruina la vida a la gente. Es Dios, hermano, el que le pone las cosas pecaminosas a la gente. Es Dios el que hace que la gente se desvíe. No, ¿sabe qué? Vosotros, la gente decide hacer lo que Dios le ha dado, hermano, lo utiliza por otra cosa. Entonces el Señor les reclama, mi casa, les dice, será llamada casa de oración, pero vosotros, ¿qué quiere decir? Ustedes la han arruinado. Así dice el versículo al final, ¿verdad? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Qué duro es, hermano, que el hombre se arruine la vida, ¿verdad? La vida que Dios le ha dado, se la desgaste en pecado, se la desgaste en otra cosa, se la desgaste, hermano, en placeres terrenales. ¿Quiénes están arruinando la vida? La vida que Dios les dio. En vez de que sea para Dios, la están arruinando. ¿Qué les diría Dios? Ustedes han tomado eso, pero no es para eso. La vida que yo les di para que me glorifiquen, les dijera el Señor. Pero bendito Dios por usted y por mí, que el Señor vino y un día volcó las mesas de nuestro corazón, las sillas que estaban allí y las cosas que hacíamos que no eran del agrado, hermano. ¿Qué tiene que hacer el Señor en nuestro corazón? Quitárnoslas y hacerlas volver para lo que fueron hechas. Para darles el lugar que les corresponde, para que sean utilizadas para lo que se debe de hacer. ¿Para qué debe de ser entonces mi vida, hermano? Para que glorifique el nombre del Señor. Para que haga la voluntad de Dios con ellos. Cuando el Señor les dice eso, ¿qué hizo ya? Limpió. Y la palabra limpiar quiere decir, hermano, lavar con agua o quitar lo sucio. ¿Qué eran las ventas? ¿Qué eran las sillas? ¿Qué eran las mesas? Suciedades. Entonces, hermanos, cuando el Señor nos está exhortando, nos está hablando fuerte, el Señor lo que está haciendo es volcando mesas, volcando sillas de nuestro corazón para limpiar. ¿Para qué entonces quiere el Señor limpiar mi vida? Para que hagamos su voluntad. Ya se va a dar cuenta. ¿Qué sucede después de que el Señor volca las mesas, hace todo eso, muestra una expresión quizás como un poco de enojo, quita lo que había allí y no solamente eso, da una palabra? ¿Sabe qué hizo después? Lea conmigo, siguiente versículo. Hemos leído ya el 13, iglesia. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. 14. Y vinieron a él. ¿A dónde estaba el Señor en ese momento, hermanos? En el templo. ¿Y qué pasó? Vinieron a él en el templo. ¿Quiénes, hermanos? Ciegos, cojos. ¿Y qué pasó? ¿A dónde? En el templo. ¿Pero qué hizo primero? Con ese fin Dios limpia nuestra vida. Con el fin de que el nombre de Dios sea glorificado. ¿Amén, hermano? Así es que si el Señor le ha hablado a su corazón, le habla por medio de la palabra, le habla por medio de que usted está oyendo una alabanza, le habla cuando usted está orando, el Señor está limpiando porque quiere usar ese lugar. Quiere decir, quiere usar su vida y la mía para glorificarse. El Señor lo está limpiando a usted, hermano, para que usted y yo ya no seamos como el mundo. ¿Por qué? Porque nos quiere usar, porque quiere que aquí se glorifique el nombre del Señor. Quiere, hermano, usar nuestra vida para eso. Y no dice que antes de usar el templo lo limpió, ¿verdad? O sea, el Señor no iba a estar sanando a los cojos, hermano, y los cojos no podían pasar porque ahí estaban las ventas. ¿Qué hizo primero? Limpió el lugar.
para que el cojo pudiese pasar, para que los ciegos pudiesen pasar, para que hubiera un espacio donde el Señor se glorificara. Así es que cada día, hermanos, dejemos que el Señor vaya y purifique nuestra vida. ¿Para qué? Para que nos use. Cada día dígale al Señor, límpiame. ¿Cuántos tenemos muchas cosas que cambiar todavía? Nosotros no las podemos cambiar, pero digámosle al Señor, limpie, Señor. Limpie. ¿Por qué? Porque ¿cuántos queremos que el Señor nos use? Entonces es necesario que el Señor limpie nuestra vida. Hermanos, pero mire esos otros cómo andan y con ellos el Señor. Ahí déjenlos, hermanos, que ellos tienen una cueva de ladrones en el lugar donde debería de estar el Señor. Amén. No se interese por ellos, interesémonos cada uno de nosotros para que cuando el Señor venga encuentre el ¿qué? Su lugar como una casa de oración. Su lugar como listo para ¿qué? Listo para que el nombre de Dios sea glorificado. Ahora, hermano, el Señor está utilizando en el templo. Los religiosos, bueno, existían, ¿no? En sí, los religiosos, ¿verdad? Por decretos que no podían entrar en el templo ni ciegos, ni cojos, ni enanos, porque no eran agradables delante de los ojos de Dios. Pero el Señor Jesús quitó en el templo lo que verdaderamente no servía y dejó entrar ¿a qué? A los que tenían necesidad. Porque el templo de Dios es para los necesitados. Amén, hermano. Porque nosotros somos templo de Dios, sí. Entonces, ¿qué quiere decir? Somos necesitados. ¿De qué? De que el Señor llene nuestras vidas. Somos un lugar donde Él debe de habitar. Y en vez de que el Señor encuentre cueva de ladrones en nuestras vidas, mejor que encuentre un lugar para que su nombre sea glorificado. Claro, eso no le va a gustar a muchos. Claro, eso va a traer crítica. Claro, eso va a traer problemas. Eso va a traer que usted tenga problemas con diferente gente, con su familia, que algunos lo critiquen, que algunos profieran comentarios desagradables en contra de nosotros. Eso sucedió el Señor. ¿El Señor qué hizo? Limpió el templo, sanó enfermos. Pero vea lo que sucede después. Con esto vamos a ir terminando. Versículo 15. Pero los principales sacerdotes, quiere decir los religiosos. ¿Qué pasó con ellos? Y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo, diciendo, Hosana al hijo de David, se indignaron. Hay gente que se enoja porque usted glorifique al Señor. ¿Qué hacían los muchachos, hermano? Estaban glorificando el nombre del Señor. La palabra Hosana, miren lo que decían, Hosana, Hosana al hijo de David. Ha venido el que debería de ser. Estaban glorificando a Jesús, estaban dándole gloria, estaban, hermanos, haciendo lo que se debería de hacer en el templo. Pero saben que hay gente que se enoja. Dijeron, ¿qué es eso que están diciendo estos hombres? ¿Qué es eso que están aclamando? ¿Qué es eso que están dando honor a alguien? Se les había olvidado que ahí estaba el dueño del templo. ¿Quién estaba allí? Jesús. ¿Y quién era el dueño de ese lugar? Dice que entonces ellos se indignaron porque oían a la gente decir, Hosana al hijo de David. Se indignaron. La palabra indignar quiere decir que no tomaron por digno aquello, sino que molestó sus corazones, se sintieron ofendidos y le reclamaron. Y la respuesta del Señor dijo, ya el templo está listo, ya el templo está limpio. ¿Y qué daba un significado? Aquí está el dueño del templo. ¿O no, hermano? ¿Y qué dijo el dueño del templo en el versículo 16? ¿Oyen lo que estos dicen? Le están reclamando a Jesús, ¿verdad? ¿Cuál es su respuesta? Sí, nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. ¿Qué quiere decir? Que le estaban dando alabanza ¿a quién? Al dueño del templo. Amén, hermano. Ahora, dice en el 17, y dejándolos, salió fuera de la ciudad, a Betania, y posó ahí. ¿Qué hizo el Señor con su templo? Lo limpió. ¿Qué más hizo? Lo utilizó. Porque en él sanó enfermos. Se dio cuenta, ¿verdad? ¿Qué más hizo con su templo? Dejó que se le diera la gloria. Traigámosla a nuestra vida. Si nosotros somos el templo de Dios, dejemos que el Señor nos limpie. Amén, hermano.
que el Señor nos use y para que le demos la gloria al Señor. Que esté esperando el Señor de la gente también, que quiten de sus corazones lo que no sirve y que utilicen sus vidas para glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo.